Creo que el tema de la movilidad es un tema complejo, es un tema donde deben de participar los tres órdenes de gobierno, federal, estatal, municipal. El tema del transporte público concesionado, veo afortunadamente que hay la voluntad del gobierno municipal actual, que encabeza Ana Patricia Peralta, de ir resolviendo el tema del transporte concesionado a las 4 empresas que han estado operando desde hace ya algunos años, como es Mayacaribe, Autocar, Bonfil y Turicún. Sin embargo, ahí hay un rezago considerable, desde el modelo de transporte que tienen, el mismo planteamiento de las rutas de cobertura, que ya no es suficiente por el crecimiento mismo que generó esta ciudad. Ya hay rutas que quedaron cortas y bueno, obvio, hay una zona que no tiene, una zona considerable de la ciudad que no tiene servicio público de transporte del concesionado, ¿no? Entonces ahí sí tenemos que alentar, exhortar a los gobiernos municipales, en el caso de Cancún al de Cancún y en el caso de Solidaridad al de Solidaridad, a que replanteen el crecimiento de las rutas, que replanteen la redistribución de estas mismas con los concesionarios y mejoren también las unidades. Cada determinado tiempo algunos transportistas cacaraquean que vienen nuevos modelos de transporte, que para gente con capacidades diferentes, pero es flor de un día, ¿no? Exhiben el camión, lo pasean por la avenida Tulum y no se quedan. En este caso acabo de ver de que, por ejemplo, creo que Autocar trae un camión especial para gente con capacidades diferentes, con plataforma baja, para que puedan acceder con silla de ruedas y demás. Bueno, eso hay que hacerlo realidad, pues. Hay que hacerlo realidad y hay que hacerlo que esto ya sea común aquí en Cancún, de que haya este tipo de transporte, porque hay una buena parte de la población con capacidades diferentes. Pero además creo que se debe de impulsar el transporte con cierto ordenamiento, el crecer las rutas y el cronometrarlas de mejor manera y establecer horarios que le den la oportunidad a los trabajadores de regresar a su casa de la manera más rápida posible y no estén esperando el transporte en los paraderos hasta horas, ¿no? Es en este sentido un tema muy complicado en el Estado, porque como todos sabemos, durante muchos años se dieron beneficios a ciertos grupos. Gran parte de los propietarios del transporte concesionado o de los propietarios de las placas que se otorgan a través del Estado, pues son funcionarios o miembros de gobiernos anteriores o de gobiernos que durante muchas décadas estuvieron en la zona norte del Estado, y son los que llevan finalmente los grandes beneficios. Realmente quienes manejan los vehículos son los que menores oportunidades y beneficios tienen, son los más afectados en este tema. Y creo que es fundamental lo que se está haciendo ahora en este momento, la puerta de litigio entre el sindicato de taxistas y Uber nos abre una oportunidad muy importante en la zona norte principalmente. ¿Por qué? Porque se puede poner en regla el transporte concesionado. Y no solamente el transporte, los paraderos también que están concesionados. Hoy en día los paraderos van hacia un rumbo y los camiones van hacia otro. Los paraderos van todos hacia el aeropuerto y las zonas turísticas porque venden publicidad, y las rutas de transporte van hacia las colonias populares en donde está el grueso de los trabajadores del turismo en el Estado. Entonces son dos concesiones que debían ir de la mano, que deberían ir de manera paralela para brindarle un mejor servicio y mejor atención a los ciudadanos, y finalmente están en vías opuestas. Creo que es fundamental el trabajo que está haciendo en este momento. Yo también estoy de acuerdo con este empuje que trae el Ayuntamiento de Benito Juárez, principalmente con Ana Pati Peralta y con Jorge Aguilar, que ya también están empujando el tema de las concesiones, de buscar de qué manera se retiran concesiones a aquellos que no cumplan con su trabajo. Ahí será fundamental también el trabajo que haga la Fiscalía General de Justicia del Estado, pero a partir de ahí revisar al autotransporte, ver también estos trabajos que se han realizado con personas con discapacidad, que comentaba hace un momento el diputado Velasco, porque estas mesas de trabajo
no han llegado a ser efectivas al 100%, de tener el 10% de vehículos adaptados para personas con discapacidad, porque hay una disparidad entre las concesiones municipales y las concesiones estatales, y quedan en desventaja los municipales, que tienen que invertir de más, y las concesiones estatales, a través de las TTs y otros, no invierten. Entonces yo creo que también se tiene que homologar ese tema. Pues yo aquí tengo que ser muy determinante, muy determinado, y hablarte como ciudadano de mucho tiempo en el estado de Quintana Roo, más de 40 años. Yo creo que no tenemos un transporte público a la altura de la exigencia del polo turístico que somos, ¿no? Somos punta de lanza en muchas cosas, y yo siento que tenemos que tener un transporte público que se equilibre a las necesidades que tiene un polo turístico. Hablo del estado, porque no nada más es Cancún, ya tenemos Tulum, tenemos Solidaridad y el sur con un potencial tremendo en ecoturismo y turismo sustentable. Necesitamos modernizar, reeficientizar y hacer una ingeniería en el transporte, porque un polo turístico como Quintana Roo necesita un transporte de primer nivel. Es que el transporte es mediano, y un transporte tiene que ser incluyente, tiene que ser de lujo, tiene que tener todo, ¿no? Tiene que tener digno para la gente que va y trabaja en el polo turístico, es a donde más llevan, pero también tiene que tener una cierta, tiene que ser confortable para los usuarios, así que yo creo que sí es discriminatorio. Mira, creo que obviamente primero es el ordenamiento de lo que ya tenemos y el mejoramiento, como es el transporte público concesionado en ruta. Pero también hay que implementar las nuevas modalidades de transporte que se han generado en México, en el mundo. Aquí hay una propuesta del autotren que pudiera resolver también el tema del transporte, coadyuvar a resolver el tema del transporte. Y esta propuesta se ha estado revisando, tengo entendido, a nivel estatal, para valorizarla y ver su viabilidad en ciudades como Cancún, Playa del Carmen. El autotren podría coadyuvar y no es competencia propiamente de otra modalidad de transporte. Ya el tamaño de la ciudad lo requiere, porque ya hay trayectos muy largos donde pudiera funcionar adecuadamente esta modalidad de transporte. Por otro lado, pues lo que bien decía Hugo, se tiene que reglamentar desde la infraestructura vial, porque no es la adecuada, incluso no hay una programación de paraderos que se respete. Cualquier camión se para en cualquier esquina. En otras ciudades, yo recuerdo cuando se reprogramaron los paraderos en ciudades como Guadalajara o la Ciudad de México, de que era cada 5 cuadras, ¿no? Porque no podían ir parando cada cuadra, lo del transporte. Nos costó trabajo, les cuesta trabajo a los ciudadanos adaptarse a eso, pero sin embargo es por el bien del transporte, de que lo agiliza, de que lo vuelve más eficiente. No va pare y sin ningún orden. Entonces el ordenamiento, nuevas modalidades de transporte, exigirle a los concesionarios la modernización de sus unidades, tener unidades para gente con capacidades diferentes. Y creo que hay un esfuerzo tanto del Estado como del municipio porque esto mejore, ¿no? Yo creo que fundamentalmente es el Instituto de Movilidad Estatal. Tendría que empezar a hacer una buena revisión respecto de qué es lo que existe realmente concesionado en papel y qué es lo que se tiene realmente en la calle, ¿no? Porque también tenemos una gran cantidad de denuncias de vehículos que se hacen pasar por transporte concesionado y no lo son. Entonces, de inicio, cuidar ese tema. Segundo, creo que una de las propuestas muy importantes que se hicieron en algún momento fueron los centros de transferencia. Poder tener en 2 zonas de las grandes ciudades, que puede ser Solidaridad, puede ser Benito Juárez, incluso puede ser también parte de Chetumal, en donde puedan tener algunas zonas en donde se redistribuya el transporte público, y así por zonas las distintas concesionarias puedan tener acceso, y también abrirlo tal vez a otro participante. Yo creo que la competencia siempre va a traer mejores resultados y la competencia siempre le va a generar un beneficio a la ciudadanía. Si vemos las concesionarias o las concesiones de transporte solamente como se han visto durante el pasado,
como un nicho de poder político de algunos grupos políticos, no vamos a avanzar. Si vemos a las concesionarias como lo que deben ser, un ente económico que permita hacer un servicio público de calidad, pues podemos abrirlo, podemos tener más y podemos generarle mayores beneficios a todos. Ya nos parecemos a otras ciudades de la República que no quiero citar, pero pues tristemente, ¿no? Pues como dice el dicho, reinventarse o morir. Lo concesionado, revisarlo, adaptarlo, modernizarlo, tomar, no sé, energías limpias en adaptar algunos transportes, cuidar el medio ambiente y una reingeniería completa de toda la situación vial, como bien dicen mis compañeros. Yo creo que el problema es más bien voluntad, ¿no? Para poder salir adelante, cuidar el destino y cuidar a los concesionarios y a los usuarios. Es que hay muchos sistemas modernos que se pueden implementar incluso dentro de esa misma modernización de las concesiones, pero pues hay un celo quizás entre ellos mismos o entre otros grupos políticos que no lo permiten, pero no es de permitir, es que Quintana Roo lo necesita. Hay que entender que hubo un fenómeno en el 2017 que hizo que mucha gente se viniera al estado por lo seguro que es a nivel natural. El sismo del 2017, perdón, en la Ciudad de México, trajo a mucha gente. Benito Juárez ha crecido muchísimo y sí, necesitamos, como lo dije, hacer una reingeniería y las mismas concesionarias, porque revisarlas y que extendan sus rutas, ¿no? Porque pues sí, ellos son los concesionarios de Benito Juárez y yo considero que tienen que prestar el servicio digno en todos los puntos de Benito Juárez, ¿no? Revisar las concesiones a fondo y ver cómo pueden mejorar para el usuario y para ellos mismos. En efecto, tenemos un destino de primer mundo, pero tenemos servicios que no lo son, ¿no? No solamente hemos hablado de otros servicios también públicos. Por desgracia, tenemos un estado que es sumamente rico, un estado que genera una gran cantidad de recursos. Lo hemos tocado en debates anteriores, cuando hemos platicado de la hotelería, hemos platicado también del agua, hemos platicado de muchos temas. Pasa algo semejante en el transporte. ¿Por qué no tener transporte digital? Si hacemos un poco de memoria, cuando nuestra hoy gobernadora Mara Lezama llega al ayuntamiento, el ayuntamiento tampoco tenía ningún atisbo, ningún interés en ser digital. Y se tuvo que llevar un proceso de convencimiento, un proceso incluso de presión a algunos servidores públicos que estaban desde antes y que llevan muchos años trabajando en áreas recaudatorias. ¿Por qué? Porque el manejo del dinero digital, del dinero electrónico, quizá no les permite a ellos alguna movilidad del papel que les puede llegar en efectivo. De todas maneras va a llegar, y es hasta mejor aún porque timbra la caja de manera directa. No hay manera en la que a través del comercio electrónico del gobierno digital no vaya a llegar ese recurso al arca del municipio y se vaya a utilizar en lo que se debe de utilizar. Vaya, no hay forma en la que se desvíe para sacar unas copias. Algo semejante de manera en el entorno del transporte sucede. ¿Por qué no les conviene tal vez hacerlo de manera digital o de manera electrónica cuando ya hay plataformas tan accesibles, cuando ya están probadas en todo el mundo, cuando ya son incluso tan baratas y accesibles? Algunos manifiestan, bueno, es que las personas no están preparadas para poder pagar con tarjeta porque no todos tienen tarjeta. Bueno, se puede hacer híbrido, los que sí. Pero ¿cuál es el tema? El manejo del flujo de efectivo tal vez da mayores beneficios a quien incluso maneja el vehículo o a los propietarios del mismo. Y obviamente con ello, pues también hay un impacto probablemente fiscal menor, que es probablemente en donde se están atorando. Pues parte de la modernidad que se necesita, como lo dije antes, para ser de primer mundo. Y no necesariamente tiene que ser con una tarjeta de débito o de crédito. En algunos países tú llegas y te venden una tarjeta de papel o de cartón que puedes usar todo el día y la recargas, ¿no? Te digo, para mí es un tema de voluntad y es el deber ser, es lo que tenemos que hacer, acceder a la digitalización y a la modernidad.